neurocráneo y el víscero. ¿Sí? El neurocráneo constaba de 8 huesos y este a su vez también podía subdividirse en dos partes el neurocráneo, ¿no? En una base y en una bóveda, calota o calvario. Y en ellos hemos ido viendo una serie de cosas. Ahora vamos a ver principalmente lo que es el víscero cráneo, pero también luego vamos a tener unos aspectos relacionados con lo que son la vista general, ¿no? Lo que se puede ver en una visión general del cráneo particular. ¿Ya? Veamos. ¿Cuántos son los huesos que forman el víscero cráneo? 14. ¿Sí? La mayoría son pares, salvo dos, el vómer y la mandíbula. ¿Ya? Entonces, estos huesos del víscero cráneo se articulan con la base del cráneo en la parte anterior, justamente de la base del cráneo, anterior e inferior de la base del cráneo. Y entonces, de estos 22 huesos que en conjunto forman el esqueleto de la cabeza, y elegimos 8 el neuro y 14, entonces se articulan. 21 huesos se articulan entre sí y forman todo este macizo que se llama macizo cráneo facial. De tal manera que el único hueso móvil que nos va a quedar es la mandíbula, que se articula a través de las articulaciones temporomandibulares. Muy bien. ¿Qué podemos destacar en relación a los huesos del viscerocráneo? Que estos, cuando están articulados entre sí, cuando están articulados con el neurocráneo, van a formar una serie de cavidades. Por ejemplo, las cavidades orbitarias, las cavidades nasales, la cavidad bucal. Entonces, sirven para proteger a ciertos órganos de los sentidos, son las partes iniciales del sistema respiratorio, del sistema digestivo, y la superficie brinda inserción a los músculos de la misma y también a algunos otros músculos que son músculos de la masticación. ¿Ya? Entonces, primero vamos a ir viendo esas cositas y luego ya una vista general del cráneo. Entonces veamos. Primero tenemos a nuestras cavidades orbitarias. Son dos, tienen forma de un cono que está en posición horizontal con el vértice hacia atrás y la base hacia adelante. El vértice está constituido por el conducto o agujero óptico. ¿Sí? Acá, conducto o agujero óptico. Ese es el vértice de la cavidad orbitaria. Y recuerden, es como un cono en posición horizontal. Entonces pregunto, ¿cuál es el contenido de este agujero óptico? Y también la arteria oftal. ¿Sí? Entonces, perfecto. Y ya vemos de que ese conducto comunica a la cavidad orbitaria con la fosa craneal media. La fosa craneal media, ahí tenemos ese conducto óptico. Entonces, ese es el vértice. Y la base de la cavidad orbitaria está formada por este reborde orbitario, el cual se puede subdividir en un reborde supraorbitario, en un reborde infraorbitario, en uno medial y en uno lateral. Pero el todo es el reborde orbitario. Y esa sería la base. Ahora, dentro de la cavidad orbitaria, que ya sabemos su vértice y su base, vamos a encontrar paredes. Una superior, que vendría a ser el techo, una inferior, que vendría a ser el piso, una medial y una lateral. Esta cavidad orbitaria está formada tanto por huesos del neurocráneo como por huesos del viscerocráneo. ¿Ya? Entonces, veamos acá. El techo, la parte superior, o sea,
de la cavidad orbitaria. Está formado por el hueso frontal, ¿sí? Específicamente la parte orbitaria del hueso frontal. Si nos vamos hacia la parte posterior del techo, nos encontramos con el ala menor del esfenoides, ¿sí? El ala menor del esfenoides. Entonces, si acá resulta un poquito complicado, más o menos entendido, podemos ver acá la fosa craneal anterior. Y aquí en la fosa craneal anterior vemos justamente toda esta parte que es la parte orbitaria. Y aquí esto de color rojo que voy a poner aquí, que es el ala menor del esfenoides. Entonces, esto mismo que lo que estamos viendo aquí en la fosa craneal anterior, se ve que está conformando el techo de la órbita. El hueso frontal, la parte orbitaria y el ala menor del esfenoides. Si ese es el techo, ahora nos vamos hacia abajo y vemos el piso. El piso, a su vez, también está formado por dos huesos. Uno que es el maxilar, de acá, de su superficie orbitaria, y una parte del hueso cigomático, ¿no? Hueso cigomático. ¿Qué podemos destacar del hueso del piso? Que en el piso vamos a encontrar este surco que vemos ahí. Miren ese surco. ¿Se ve el surco? ¿Sí? Ese surco que está en el piso de la órbita es el surco infraorbitario. Por ahí va a pasar el nervio y la arteria infraorbitaria. En realidad es el banco, la vena. La arteria. Aquí destacamos principalmente la arteria y el nervio infraorbitario. Entonces, eso es básicamente lo que antes de continuar, volvamos al techo. Estaba viendo de dos cosas. En la parte más anterior del techo, a nivel de cerca de la parte medial y cerca de la parte lateral, ¿sí? Acá pintado de color rojo, vamos a encontrar algunas cositas. Aquí, en la parte medial del techo, está la llamada fosa troclear. En la parte anterior vamos a encontrar la fosita troclear, que es donde el tendón de un músculo oblicuo superior va a insertarse. Y en la parte lateral del techo encontramos la fosa lagrimal, donde se ubica la glándula lagrimal. ¿Sí? Entonces, fosa troclear en la parte medial y fosa lagrimal en la parte lateral. Así. Ahora, en relación a la cara medial, vamos a encontrar ¿qué dice? Entonces, en la cara medial, la pared medial de la órbita, encontramos aquí adelante a un hueso pequeño, acá está, no está completo, que viene a ser el hueso lagrimal. Luego, atrás tenemos al hueso etmoides, lo que se conoce como la lámina papirácea o masa lateral del etmoides. ¿Sí? Destacamos eso. Aquí, en esta parte, hay también una estructura entre este hueso maxilar y el hueso lagrimal. Hay una especie de surco, ¿no? Donde está el saco lagrimal. ¿Sí? Entonces, fíjense, la glándula está en el techo,
donde se produce la lágrima, y aquí en esta parte medial e inferior está el surco del conducto, perdón, del saco lacrimal, que es donde se acumulan las lágrimas. ¿Sí? Y luego, este espacio se convierte, digamos, en un surco. Este surco se convierte en un conducto y se comunica con la fosa nasal. ¿Sí? Entonces sería el conducto naso-lacrimal, ¿no? Por eso cuando lloramos, además de las lágrimas, también. Y en la pared lateral, tenemos hacia adelante el hueso cigomático, de color celeste, y hacia la parte posterior de la cara lateral, y de verde, tenemos el estenoides, el ala mayor. Entonces, repiten, la cara lateral adelante, el hueso cigomático, y luego atrás estaría el ala mayor del estenoides. Entonces, todo eso. Ahora, como vemos, además del conducto óptico, en la órbita encontramos dos agujeros alargados, y por eso se llama hendidura o fisura, ¿no? Cambio el otro agujero como redondito, como alargado. Entonces tenemos aquí fisura orbitaria superior, y hacia el piso, fisura orbitaria inferior. Si recordamos, esta es la fisura orbitaria superior, está formado por las dos alas del esfenoide, por el ala mayor y el ala menor. Y por ahí pasan varias cosas, desde la fosa craneal media hacia la órbita. Veamos acá, ¿no? ¿Qué pasa por esta fisura orbitaria superior? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el contenido? Cinco, ¿no? Entonces tenemos el tercer craneal, el cuarto, el sexto y el quinto, ¿no? Y también la vena, entonces y luego vamos a tener a la fisura orbitaria inferior. Por ahí va a pasar el nervio de la arteria infraorbitaria, para dirigirse justamente al surco infraorbitario. Otro elemento de las cavidades orbitarias esta estructura de acá, que tiene forma de pera, por eso se le llama agujero piriforme, y que en realidad representa la abertura nasal anterior. ¿Sí? La abertura nasal anterior. Esta abertura nasal anterior está limitada por estos huesos, que son los huesos nasales. Entonces, lo que va a delimitar el agujero nasal anterior. Entonces, este agujero lo que va a dar es acceso a la nasal. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver en la parte ósea son porciones óseas del tabique, que dividieron cosas izquierdas. Esta parte superior de acá, esa parte superior, ¿sí? Corresponde al etmoides, a la lámina perpendicular del etmoides. Mientras que esta otra parte inferior corresponde al vómer. ¿Sí? Entonces, la lámina perpendicular del etmoides y el vómer se articulan
para formar el tabique óseo. El tabique óseo, porque la otra parte del tabique está formado por cartílago. ¿Sí? El tabique nasal. El tabique nasal tiene esta parte ósea y tiene otra parte cartilaginosa. La parte cartilaginosa está hacia adelante, la parte ósea hacia atrás. De tal manera entonces que se forman dos espacios. Ahora, en la cavidad nasal, una de ellas la pared, por ejemplo el piso, se está de acá, el techo, así, la parte medial sería el tabique y tenemos la parte lateral que es la más compleja. Ahí, por ejemplo, en esta imagen observamos este relieve de acá, ese relieve, el cornete medio. ¿Sí? El cornete medio. Este cornete medio más otro cornete superior es parte del epimoris. Es parte del epimoris. ¿Sí? Pero también encontramos otro hueso. Está más hacia abajo. ¿Qué sería eso? El cornete inferior. ¿Sí? El cornete inferior. El cornete inferior sí es un hueso separado. Es un hueso independiente. Y esto representa, digamos, la primera parte del sistema respiratorio. Y luego vamos a tener otra cavidad que vendría a ser la cavidad bucal, la primera parte del sistema digestivo. Los maxilares, la parte superior, y la mandíbula, la parte inferior. Óseos. Bueno, también está el hueso palatino. El resto ya van a ser componentes blandos, ¿no? Mucosa, piel, músculos, etc. Ahora, tanto los maxilares como la mandíbula van a ser huesos que van a contener a los dientes, a los elementos dentarios. ¿Sí? Y estos elementos dentarios van a estar insertándose en unos espacios llamados alveolos dentarios. Entonces ahí va a encajar la raíz de la corona, está visible a simple vista. ¿Sí? Entonces son los alveolos. Y entre un alveolo y otro alveolo hay un tabique óseo que los separa. Ese será el tabique interalveolar. ¿Sí? Entonces vamos a ir destacando eso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos ahora qué cosas podemos resaltar cuando vemos las distintas vistas. ¿Sí? Las distintas vistas. Entonces decíamos, de que ahora vamos a ir viendo a las que se observan en las distintas inferior, superior, posterior, lateral, inferior. Entonces, empezamos por la cara. Entonces, la cara anterior, a ver, me van a decir ustedes, aquí hay un punto. ¿Cómo se llama ese punto? La vela. Me voy hacia arriba. ¿Cómo se llama esto? Arco superciliar. Arco superciliar, que acaba en estas apófisis. ¿Qué son las apófisis? Cigomáticas del hueso frontal. Sí, las apófisis cigomáticas del hueso frontal. Ahora dos relieves, ¿cómo se llaman? Las eminencias. En algunos textos parece como tú ves, ¿no? Las eminencias
frontales. ¿Correcto? Las eminencias frontales. Seguimos en la vista anterior. Aquí va a haber otro puntito que está en donde está la sutura de los huesos nasales, hueso maxilar y hueso frontal. Este es un punto que se llama naso. ¿Sí? Ya regresó la sesión. Como naso, pero con ese naso. Es un punto tremendo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Seguimos. Formación. Tenemos huesos nasales, el agujero piriforme. Partiendo del agujero piriforme hay una punta. Espina nasal anterior. ¿Sí? Espina nasal anterior. Por debajo de la espina nasal anterior, el amarillo, y por encima de los incisivos, hay una zona deprimida que se llama fosas, fosa incisiva. Su otro nombre antiguo es mirtiforme, fosa mirtiforme, fosa incisiva. Luego nos vamos hacia la parte inferior, ya nos lo encontramos con la mandíbula, los rebordes, por acá. Y aquí vamos a destacar la sínfisis y luego un relieve triangular que viene a ser el mentón o eminencia mentoniana. ¿Sí? En las laterales acaban por eso podemos destacar. Ahora bien, ¿qué más? Al costado del agujero piriforme, esta parte que está un poquito más hundida, canina, ¿sí? La fosa canina. Entre esta fosa incisiva y esta otra, que es la fosa canina, hay un relieve óseo bastante grande que se conoce como la eminencia canina. Se forma porque la raíz del canino superior es una raíz bien grande, bien voluminosa, ¿no? Entonces hace raíz. Entonces lo tenemos ahí, separando de algún modo la fosa incisiva y la fosa canina. Y justamente por encima de la fosa canina está un agujero, y el agujero infraorbital. Entonces fíjense, si yo meto el alambre, ¿dónde sale el alambre? En el surco infraorbitario. Surco que se encontraba ¿dónde? En el piso de la órbita. Quiere decir que este nervio o este vano infraorbitario emerge hacia la cara a través de este agujero, el agujero infraorbitario. Y también del mismo modo, si voy hacia abajo en la mandíbula, voy a encontrar este otro agujero de acá. El agujero mentoniano, donde está también como contenido el vano mentoniano. Ahí en la arteria y el nervio. ¿No? Entonces, bueno, me olvidaba de esto, ¿no? ¿Cómo se llaman estos de acá? Agujeros supraorbitales. Los agujeros supraorbitales. Entonces, todo eso podemos, digamos, destacar en esta vista anterior. En la vista superior, ¿qué es lo más destacable de la vista superior? La presencia de estas suturas. Esta sutura media es la sutura sagital o sutura intercostal. Y esta sutura transversal es la sutura coronal. Donde se intersecta la sutura sagital con la sutura transversal hay un punto. Un punto ¿no? Y luego hacia atrás tendríamos aquí a la eminencia parietal, ¿no? Relacionada con los lóbulos. Esa es la vista superior.
si vamos hacia la vista posterior, en la vista posterior, aquí podemos destacar el hueso occipital, aquí tenemos la eminencia occipital externa, la línea nucal superior, la cresta occipital externa, la línea nucal inferior, y sobre todo destaca esta sutura de acá, entre el hueso occipital y los huesos parietales. ¿Cómo se llama esa sutura? La sutura lambdoidea. Y también hay un punto en el que la sutura lambdoidea se intersecta con la sutura sagittal. Un punto importante es el punto lambda, ¿no? Es el punto. En una visión lateral. En una visión lateral. ¿Eh? En una visión lateral, en la parte superior, vamos a ver una zona. Todo eso que estoy delimitando de color verde, todo eso que estoy delimitando de color verde, ¿qué cosa es? Es la fosa temporal. Sí, la fosa temporal. Entonces, su límite superior es la línea temporal que está en el hueso frontal, la línea temporal superior del frontal, acá, es el elevador, que es esta supramastoidea, y este puente óseo, que es el arco cigomático. ¿No? Ya se fue. Entonces, todo eso es el límite de la fosa temporal. Y esta fosa temporal está formada por el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso frontal, el hueso donde todos estos en forma de H es el terio. Luego hacia acá tendríamos otro punto que es el asterior. Entonces vemos ahí. Hacia la parte posterior e inferior de la fosa temporal encontramos esta estructura de acá. Esta estructura de forma piramidal, de pirámide triangular, la apófisis mastoides, es parte del hueso temporal. Está la apófisis mastoides, importante, sirve para la inserción de varios músculos. Por delante de la apófisis mastoide nos encontramos con el conducto auditivo externo. Conducto auditivo. Y luego, este es el arco cigomático, ya lo dijimos. Por debajo del arco cigomático nos encontramos con esta estructura de acá. Esta es la rama de la mandíbula o rama mandibular. ¿Sí? La rama mandibular. En esta rama mandibular un elemento importante vendría a ser esta parte de acá. El ángulo de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, todo eso podemos ver y destacar en esta cara lateral del cráneo. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda la cara inferior. Voy a sacar y nos vamos a entrar con la cara inferior del cráneo. En buena manera, entonces, esta superficie se ve un poquito medio complicada. ¿Sí? Podemos dividir en 3 tercios. ¿Sí? A la superficie de 2 líneas, imagínense, esta línea que es una línea anterior, pasa por estas eminencias articulares temporales, también llamados cóndilos. Entonces, por un lado y por el otro, todo lo restante
esta cara. En el tercio, ¿o qué podemos destacar en el tercio? Aquí, en la parte tenemos este arco. ¿Cómo se llamaban estos orificios? Alveolo dental, ¿no? ¿Cómo se llamaría este arco? ¿No? Entonces sería el arco alveolar, formado por el conjunto del alveolo separados por sus respectivos tabiques interlabios, donde van a estar los dientes. Por eso cuando están los dientes se dice arcada dentaria. En este caso, superior. ¿Sí? ¿Qué pasa? Calurosa. Muy bien. Dentro de cada anterior tenemos todo esto. ¿En qué consiste? El paladar duro. ¿Sí? Duro que hacia atrás por lo palatino. Podemos destacar el paladar duro, un agujero palatino anterior. El nervio palatino. Luego miren, en la parte central una sutura. La sutura medio palatino. La sutura medio palatino. Esta sutura medio palatina acá en la parte posterior en una punta. La espina nasal posterior, ¿no? Esta era la espina nasal anterior y esta será la espina nasal posterior. Esta punta. Esta punta. ¿Sí? Esta punta. Bien. Hacia los costados y la parte posterior también agujero. Son los agujeros palatinos o agujeros comunes. Bueno, hay otros agujeros más pequeños. Costados. Y por se comunica, ven acá en la parte de la y esto será la temporal. ¿Qué más tenemos ahorita? Tenemos este espacio de acá. Este espacio de acá. ¿Sí? Acá está separado el tabique. Mejor. Tenemos aquí el tabique. Recuerda el tabique. Y tenemos estos dos espacios de acá. ¿Cómo se llaman estos dos espacios? Se llama coana o agujero nasal posterior. ¿Sí? Recuerden que este era el agujero piriforme o ahora estoy saliendo por acá atrás y este es llamada coana o agujero nasal posterior. Bueno, esto comunica ya con la nasofaringe. Entonces, y luego tendríamos aquí a estas dos cositas de acá, estas dos de acá, que son las apófisis perigóneas. Cada apófisis está formada por una lámina externa y una lámina interna.
lo estamos viendo así, parte inferior, entre las dos láminas queda un espacio que se llama fosa pterigoidea. O sea, este espacio entre la lámina externa y la lámina medial interna es la fosa pterigoidea. Sí, la fosa pterigoidea. Ahora nos vamos al medio. El medio está limitado adelante por esta línea, pues se pasa por los centímetros. Y posteriormente por esta línea pasa por vértices. ¿Sí? Entonces, para ubicarnos también nos centramos en la parte central y luego en las partes laterales. En la parte central, ¿qué destaca? Esta superficie irregular. A toda esta superficie irregular se le llama la porción basilar del hueso occipital. Veamos acá. Es esto mismo. Era el llamado clivus o canal basilar. ¿No? Esto es viendo la fosa craneal posterior. Si lo volteo, ahora voy a ver esto de acá. Y esta es la porción basilar. Lo que va a ser en buena cuenta el techo de nuestra faringe, ¿no? Entonces, la porción basilar. Luego me voy hacia los costados, puede ser hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, por aquí, esto es lo que se conoce como el agujero rasgado anterior. Y luego, ¿qué voy a ver? Voy a ver este agujero de acá. Este agujero, de forma ovalada y grande. ¿Cómo se llama? El agujero oval. Muy bien. ¿Qué pasa por el agujero oval? ¿Cuál es el contenido? Arteria meningia accesoria, pero principalmente el quinto par craneal. ¿Qué rama del par craneal? El quinto 3, el nervio mandibular. Detrás de él veo otro pequeño orificio. ¿Cómo se llama ese orificio? El agujero espinoso. Muy bien. Pasa por ese agujero espinoso. ¿Cuál es su contenido? Arteria meningia media. Arteria meningia media. ¿Sí? Vamos a ir diciendo lo que estamos diciendo, que todavía de repente no se sepa muy bien qué cosa es, pero nos vamos familiarizando. Hasta que cuando llegue y se diga ya en otro momento. Bien. Entonces aquí. Ahora. Luego voy a ver esta superficie de acá. Bastante irregular. ¿Sí? Bastante irregular. Bueno, esta es una superficie irregular, acá hay otra cosa más. Por eso o elevador del paladar blando. El nombre antiguo era peristapilina interno, el actual elevador del paladar. Bueno, detrás de esta superficie, miren, yo veo un orificio. Es la superficie irregular y ahí hay un orificio. Esta es la superficie irregular. Carotina. ¿Sí? O sea, por este agujero externo, la arteria carótida
va a ingresar. Va a ingresar hacia, por acá, y ingresa hacia este surco. ¿Se acuerdan del surco? Surco, el seno cavernoso. Ingresa por el agujero y fija en este surco. Ahora, el agujero externo, y de esta fosa yugular, la fosa yugular. Y esa fosa yugular es una zona donde la vena yugular interna luego sale por el agujero yugular. Era el agujero yugular, recuerden, sale. Ahí está la fosa y el agujero yugular. Entonces, igual acá, en el agujero externo, el conducto carotídeo, detrás de la fosa yugular y el agujero yugular. Entonces, luego me voy hacia la parte más lateral. Y en la parte más lateral voy a encontrar la fosa mandibular. ¿Quién se va a la fosa mandibular? El cóndilo de la mandíbula, ¿no? Para formar justamente la articulación en cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, esa fosa hacia adelante limita con esta eminencia articular. También se le llama cóndilo del temporal. Y por detrás, esto es la lámina timpánica del hueso temporal. Y entre ellos, la sutura ahora. Detrás esta línea por los vértices, las apófisis mastoides. Entonces ahí en ese tercio posterior de la cara inferior, en el centro destaca esto. ¿Qué cosa es? El agujero. Y por delante de ese agujero magno encontramos dos superficies articulares lisas que son los cóndilos. ¿De qué? El occipital. Aclarando siempre de dónde es. Porque ahora dijimos también este es cóndilo del temporal. Este también es cóndilo mandibular. Entonces siempre aclarando cuando se repite un nombre de dónde es. Entonces cóndilo del occipital. Son sus superficies articulares. ¿Con qué se va a articular? Con muy, que se llama ápice, ¿no? Entonces, ¿qué forman las articulaciones grandes cervicales? Por debajo de estos cóndilos, ahora vemos este agujero. Conducto hipogloso. Cuando lo veíamos acá internamente, decíamos, ¿cómo se llama esta sección? Eminencia yugular. Y por debajo de esa eminencia yugular destacábamos un agujero. Ese agujero es este mismo de acá. El conducto del hipogloso. ¿Ven? Así es el conducto del hipogloso. El 12º par. Entonces, eso destaca. Ahora, por detrás de este cóndilo, hay una pequeña depresión.
que muchas veces suele tener un agujero, ¿no? La depresión y el agujero, ahora nos vamos hacia la parte lateral, hacia la parte lateral de los cóndilos, esta parte. Vamos a ver los mastoides. En esta lista dice, y mira, está un músculo grande. Músculo digástrico. Y a este surco, el surco occipital. Este surco occipital para ahí la tengo aquí el digástrico. Por delante del digástrico veo un agujero. Igualmente, por delante del veo un agujero. ¿Qué se encuentra detrás de la apófisis styloides? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se usa este surco? ¿Sí? El agujero estilo mastóide. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuál es su contenido? Entonces, pregunta. Nombre. ¿Cómo se llama? La que está ahí. A ver, Stephanie. ¿Cómo se llama? Muy bien, Sharon Stone, ¿no? Conducto auditivo interno. ¿Y cuál es el contenido de ese conducto auditivo interno? Es séptimo, que es el vestíbulo coclear. ¿Sí? El vestíbulo coclear en el octavo es un nervio que está ingresando, está ingresando al cerebro, mientras que el séptimo par es un nervio que está saliendo del cerebro, del tronco encefálico. Agujero estilo mastoideo. Entonces, ¿cuál sería el contenido de este agujero estilo mastoideo? El nervio facial, el séptimo par. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es básicamente lo que hemos querido mostrar en estas dos prácticas, en donde hemos visto el neurocráneo y el viscerocráneo, con todos los huesos. Iremos también. ¿Sí? Muchas cosas de repente por ahí. Entonces, por los huesos articulados como los huesos formados. Muy bien.